¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos aquí en Zona Cero desde el canal de nuestro amigo y colega Jesús Escobar. Soy Sósimo Camacho y le doy la bienvenida a esta colaboración. Recuerden que tenemos una cita todos los domingos en punto de las 5 de la tarde, hora del centro de México. Vaya crisis a la que quiere arrastrar al país la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En un hecho inédito, por primera vez en la historia de la nación, el Poder Judicial buscará echar atrás una reforma constitucional. Una reforma constitucional con la que el propio Poder Judicial, el actual Poder Judicial, no está de acuerdo. Se trata de la reforma que terminaría con esta ocupación de larga data de poderes fácticos al interior de este Poder Judicial y que no están dispuestos a dejar precisamente esta posición estratégica en el Estado mexicano. Entonces, están echando mano de lo que pueden, incluyendo, incluso decíamos, el ser juez y parte. Resulta que en el propio Poder Judicial hay quienes señalan, se inconforman con esta reforma, se inconforman ante el propio Poder Judicial, es decir, se inconforman ante sí mismos y luego ellos mismos dicen que tienen la razón y que se tiene que estudiar, entre comillas, a fondo esta reforma porque, según ellos, tienen sospechas de que no cumple con la propia Constitución. Vaya galimatías en el que se está metiendo la propia Corte y entramos de lleno al análisis. Pero antes me gustaría que nos dejara su me gusta, su pulgar arriba, si es que les parece interesante algo de lo que aquí estaremos tratando. Y le invitamos asimismo a que se suscriba a este canal de nuestro amigo y colega Jesús Escobar para seguir haciendo crecer esta comunidad donde se habla de muchísimos temas desde distintos ámbitos y donde pues se ejerce una total libertad de expresión. Pues entramos de lleno al análisis y me gustaría iniciar con esta posibilidad que tuve el martes pasado de asistir como reportero a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como la primera presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Precisamente se pudieron observar muchos aspectos ahí concretados de este sistema político mexicano. Vaya discurso potente de Claudia Sheinbaum de reivindicación de las mujeres y no solamente de aquellas heroínas que pues a través de la historia lucharon por un México independiente y también justo. Claudia Sheinbaum se refirió a aquellas mujeres que con su trabajo cotidiano sostienen a este país. Pero decíamos, ese fue apenas un aspecto. A mí me llamó mucho la atención lo que ocurrió con respecto del Poder Judicial, algo que se empezó a ver. Incluso decíamos desde antes que iniciara la propia ceremonia de protesta de Claudia Sheinbaum. Me refiero a la llegada de Norma Piña a este recinto llamado Palacio Legislativo de San Lázaro, sede del Congreso de la Unión. Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llegó a las escalinatas de la entrada principal del Palacio Legislativo de San Lázaro e intentó esbozar una sonrisa antes de iniciar este recorrido donde, bueno, pues con vallas de por medio esperaba la propia prensa. Decíamos, Norma Piña intentó esbozar una sonrisa, pero el rostro se le descompuso en cuanto escuchó las consignas que desde la acera de enfrente, del otro lado incluso de las vías del sistema de transporte colectivo metropolitano, el metro,
pues emitían grupos de la población que se percataron de la presencia de esta ministra presidenta de la Suprema Corte. Pues consignas de repudio, fuera piña, entre otras que tampoco voy a repetir, pero de profundo repudio a esta presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ella entonces apretó el paso, con el rostro, decíamos, ya totalmente descompuesto, ingresó al recinto legislativo de San Lázaro. Y bueno, pues ahí ya pudimos ver todos prácticamente por las propias transmisiones que se suscitaron en este acontecimiento importante para la vida pública del país, como Norma Piña en efecto fue saludada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero también durante esta ceremonia de investidura de presidencial, pues pudimos ver precisamente a una Norma Piña totalmente incómoda, que varias veces se revolvía en su propio asiento y que en algunos momentos, cuando todo eran vivas y cuando todo eran abrazos, Norma Piña estaba totalmente sola. Y es que además Norma Piña tuvo que escuchar ahí, de voz de la titular del Poder Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo, que era necesario acabar con la corrupción en el Poder Judicial. Así, sin ambajes, sin medias tintas, de manera directa, le espetó ahí Claudia Sheinbaum que en el Poder Judicial hay corrupción y que esta corrupción en gran medida se debe a la estructura actual de este poder. Ya lo habíamos comentado en otras ocasiones, donde el nepotismo, pues incluso llega a que 89 familias prácticamente controlen, pues lo que ocurre en este poder de la Unión. Claudia Sheinbaum, además, ahí dijo que la reforma ya es inatacable y que será una realidad que en junio próximo se estarían eligiendo ya a los magistrados, jueces y ministros y que en efecto, una vez que fue aprobada por la mayoría calificada del Poder Legislativo, pues era ya constitucional, además, una vez que se promulgara en el Diario Oficial de la Federación. Es decir, ya no hay manera de que sea atacada desde el Poder Judicial esta reforma. Pero bueno, así con esa firmeza que dijo Claudia Sheinbaum en su discurso, esta parte que destinó al Poder Judicial, también pues recalcó que no hay ningún tipo de menoscabo para los derechos de los trabajadores con respecto de la actual reforma. Vimos entonces, decíamos, a una Norma Piña ahí abrumada, decíamos, pues por las vivas, por los abrazos, por supuesto, pues estaban en el poder legislativo, donde de manera pues muy clara tiene mayoría el actual grupo político que ostenta la presidencia de la República, es decir, esta alianza de Morena, Partido del Trabajo, Verde Ecologista, y además pues se trató prácticamente de una fiesta entre todos aquellos que respaldan a Claudia Sheinbaum y que precisamente la llevaron a esta titularidad del Poder Ejecutivo Federal. Y pues estamos hablando de millones de personas, 36 millones de personas que respaldaron a Claudia Sheinbaum y que respaldaron esta propuesta de reformar al propio Poder Judicial. Sin embargo, la propia respuesta de Norma Piña vendría un par de días después, apenas. Se trató de que el jueves, precisamente, se estudió una impugnación presentada por integrantes del Poder Judicial en contra de la reforma constitucional. Y resultó que por mayoría de 8 votos, encabezada esta mayoría por la propia Norma Piña, decidieron que sí estudiarán la viabilidad de esta reforma. Y que incluso ahora Norma Piña pues destinará
a que se realice un proyecto para resolver este asunto de fondo a uno de los propios ministros que votaron a favor de que se cuestionara la legalidad de esta reforma. Así que, pues ahí está la respuesta de Norma Piña. No obstante que por la mañana de ese mismo jueves, Claudia Sheinbaum Parto, durante su conferencia de prensa matutina, a la que ha llamado las Mañaneras del Pueblo, en esta conferencia, pues tampoco tuvo ella ninguna duda de que era ya inatacable la propia reforma al Poder Judicial. Ahí incluso, pues destacó que ya el Instituto Nacional Electoral está llevando a cabo el procedimiento necesario para que en junio próximo jueces, magistrados y ministros sean electos por el voto popular. Pues bien, tenemos entonces a este poder judicial que, aunque no tiene el respaldo de la población, está dispuesto a servir hasta el último minuto, pues a los grupos a los que siempre ha servido. Tendríamos que señalar que este poder judicial es el último bastión que controla el PAN, que controla el PRI y que controla el propio sector empresarial aliado a estos dos partidos. Se trata de el último bastión de este viejo sistema político mexicano que se resiste a ser desplazado. En otra ocasión podríamos dedicarnos también a analizar sobre este nuevo grupo político que ocupa hoy la titularidad del Poder Ejecutivo y la mayoría calificada del Poder Legislativo. Podríamos criticar también incluso las propias decisiones que estén tomando, pero aquí el asunto es que hay un grupo político que ha sido ya desplazado por medio del voto popular del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo. Y si no ha sido desplazado del Poder Judicial, es porque aquí no cuenta hasta este momento el parecer de la propia población. Si contara el parecer de la población, pues este Poder Judicial probablemente hubiera sido el primero que se reformara, el primero en el que se hubiera expulsado a este grupo político que hoy se resiste a dejar, decíamos, este bastión. Y es que no están dispuestos a dejarlo porque sería prácticamente ya ser expulsados de todo tipo de posición al interior del sistema político mexicano. Se les caerían no solamente aquellos fallos que siempre estuvieron pues sesgados, se les caerían sus relaciones precisamente en materia de poder judicial para que sus negocios marchen muy bien cuando haya algún tipo de controversia con una comunidad indígena, pues no tengan ningún tipo de duda de que serán favorecidos, etcétera. No solamente es esto, y no solamente son las propias canonjías que estarán perdiendo estos sueldos exorbitantes, estas prestaciones metaconstitucionales que además indignan, que ofenden, pues no solamente es eso, estarían prácticamente siendo expulsados de la posibilidad de compartir las decisiones en el destino de esta nación. ¿A qué me refiero? Pues me refiero a que este grupo pues ya no tendrá la posibilidad, por ejemplo, en caso de que se concrete la reforma al Poder Judicial, no tendrá ya la posibilidad, por ejemplo, de incidir en una reforma energética. No tendrá entonces posibilidad de incidir, por ejemplo, en una reforma educativa que además tanta falta hace, que no fue suficiente la que se concretó en el sexenio pasado. Y, por ejemplo, no tendrá ya manera de incidir en otro tipo de, finalmente, decisiones de carácter político y económico que terminan dirimiéndose en el poder judicial. Pues vaya, decíamos, problema
al que están metiendo un problema de carácter constitucional, una crisis política, y cuando hablo de crisis política me refiero a crisis del sistema político mexicano en su conjunto, porque entonces, ¿qué estaríamos viendo? Estaríamos viendo a una Suprema Corte de Justicia de la Nación que desconoce el trabajo del poder legislativo y desconoce entonces a este propio poder legislativo. Y estaremos viendo a un poder legislativo junto con el ejecutivo que estarían desconociendo lo que está sentenciando el poder judicial. Por eso es inédito. ¿Quién podrá prevalecer? Y me parece que Claudia Sheinbaum Pardo tendrá que empezar a echar mano probablemente de un instrumento que en realidad nunca se utilizó en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Incluso no sabemos bien a bien por qué. Lo tuvo ahí siempre y en algunos momentos amagó con utilizarlo, pero prácticamente nunca lo utilizó. ¿A qué me refiero? A la propia movilización popular. Probablemente Claudia Sheinbaum tendrá que convocar a manifestarse a la propia población para hacer entender a este poder judicial, pues que perdió, que el grupo político al que pertenece fue ya desplazado del poder ejecutivo y del poder legislativo y que en esta victoria, digamos, de este nuevo grupo político, pues venía también la instrucción de reformar al propio poder judicial. En ese sentido, estaremos atentos a lo que pueda decidir Claudia Sheinbaum Pardo y todo el grupo de Morena, el PT y el Verde Ecologista para hacer prevalecer esta pues decisión que en efecto cuenta con un amplio respaldo popular. Del otro lado, Norma Piña pues no tiene el respaldo popular. Estos grupos que se están movilizando en contra de la reforma al Poder Judicial, pues los vemos sí muy activos, están incluso movilizándose, cobrando al mismo tiempo, tienen los recursos y tienen el respaldo de grupos políticos, sí, de este país, pero también incluso del extranjero, de grupos económicos con los que siempre han simpatizado, pues ahí están ellos apoyándoles y en ese sentido, pues tienen ese apoyo no de la población, porque también tendríamos que señalar, pues después de estas semanas de movilización de estos trabajadores del Poder Judicial a instancias de los magistrados, los jueces y los ministros, pues no vemos que se les haya sumado algún tipo de sector de la propia población. No hay campesinos, ni obreros, ni estudiantes o académicos respaldándolos. Ha habido algunas manifestaciones de estudiantes, pocos estudiantes, alumnos precisamente de algunos jueces, ministros o magistrados o hijos de estos políticos encumbrados en el PAN, en el PRI o en el propio Poder Judicial, pero no ha habido realmente alguna manifestación estudiantil de respaldo y decíamos de ningún otro sector. Cuenta Norma Piña y este Poder Judicial con la pues el apoyo de estos grupos de poder fáctico que ahí sí le están apoyando. Y decíamos entonces hasta dónde estarán dispuestos a llegar. Me parece que será una oportunidad de Claudia Sheinbaum Pardo para que pues probablemente movilice a la propia población que ha estado a favor de ella para que se concrete esta reforma al Poder Judicial. De otra manera, si no se hace entender a este Poder Judicial, a esta cúpula del Poder Judicial que ya tiene que apartarse de esta pues de este poder que precisamente están controlando, pues me parece que será una de las mayores crisis, decíamos, inéditas y que además estará siendo este poder judicial pues una piedra en el zapato para el gobierno de Claudia Sheinbaum y desde el inicio
del propio sexenio. Y no es una piedra en el zapato que uno pudiera señalar de carácter, pues, legítimo para vigilar la propia observancia de las leyes, para hacer de contrapeso a el Ejecutivo y al Legislativo. Pues no, estamos viendo un poder judicial que simple y sencillamente no quiere reformarse porque le debe los puestos, las canonjías y el estar ahí al grupo político que ha sido desplazado y ese mismo grupo político y empresarial le ha ordenado que dé la resistencia hasta el final. Todavía faltan varias semanas para el desenlace de pues esta crisis que empezamos a ver aquí en el sistema político mexicano y que decíamos podría saldarse con una demostración popular de que se repudia al actual poder judicial y que es necesaria su transformación. Pues muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Zona Cero desde el canal de nuestro amigo y colega Jesús Escobar. Soy Sósimo Camacho y le invito a que me siga en redes sociales. Ahí me encuentra precisamente como Sósimo Camacho en X y también en Facebook. Asimismo, le invitamos a que se suscriba a este canal y que active la campanita para que esté avisada en cuanto se suba un nuevo material. Nos vemos, recuerden que estamos aquí todos los domingos en punto de las 5 de la tarde. Hasta la próxima.